Cultura en Vena es una fundación que trabaja para mejorar la vida de las personas, acercando la cultura a los hospitales y a las comunidades rurales en riesgo de despoblación. Y siempre lo hacemos reivindicando las artes, la cultura, las prácticas artísticas, ¿no?, como un bien de primera necesidad que es capaz de mejorar la salud de las personas y, por supuesto, su bienestar. Trabajamos para construir un nuevo sector de actividad que esté integrado precisamente por estos dos sectores, por el de la cultura y el de la sanidad. Y que esto genere un beneficio, por supuesto, a los pacientes, a los familiares, al personal sanitario, pero también que ese beneficio se extienda a los artistas y a los profesionales de la cultura para que podamos crear entre todos unos nuevos circuitos, ¿no?, donde puedan desarrollar su trabajo y que puedan disfrutar de un crecimiento artístico y profesional. Actualmente, este tipo de acciones precisamente han sido ya legitimadas por la Organización Mundial de la Salud para la región europea y por el Senado de España. Ya en 2019 la OMS publicó para toda la región europea que hay más de 3.000 estudios que dicen que incorporar las artes, la escena, la música, todo aquello que suponga una apertura al alma de los pacientes mejora su proceso, su tratamiento, incorpora tanto a la diabetes como al sistema inmunológico o la gestión del estrés. Así que, ¿por qué no hacerlo? La OMS dice que lo incorporemos dentro de nuestro proceso de atención, al tratamiento, pero también a la gestión. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Dentro de mi gestión, aportar ese pequeño grano de arena para que nuestros pacientes tengan ese pequeño respiro, esa calidez humana, esa calidad de atención y esa humanización que queremos aportar a nuestro proceso de atención. El incorporar el arte al día a día de los centros sanitarios donde atendemos agudos siempre ha demostrado, y existe abundante literatura científica al respecto, que aporta un plus en las expectativas de curación de estos pacientes. Todo lo que pase por la cultura, la distracción del paciente en unos momentos que son especialmente complicados en este área, nos ayudan a hacer su proceso más fácil. El arte puede contribuir de manera muy positiva a que las personas, tanto los profesionales como los pacientes, sientan un punto de aire fresco en estos entornos, ¿no?, que a veces no son todo lo acogedores que deberían de ser. Yo creo que vestir el hospital de arte ha sido un gran paso tanto para los profesionales como para los pacientes, los familiares, en un momento en el cual además venimos de una situación de pandemia sumamente complicada, con lo cual yo creo que ha ayudado muchísimo a mejorar tanto la estancia de los pacientes como las vivencias que han tenido los profesionales. En cuanto a lo que somos los profesionales, pues también necesitamos a veces ayuda. Hemos pasado momentos muy difíciles, vosotros lo sabéis, en un entorno de pandemia donde todo lo que teníamos alrededor era importante. Para el personal sanitario, el trabajar rodeado de una exposición nos resulta mucho más agradable. En unos minutos que tengamos de descanso nos podemos acercar a verlo, a leerlo, y eso hace que nos desconecte de nuestro ritmo de trabajo. Mezclar el arte con la salud pues es algo que al paciente le beneficia muchísimo, tanto la música como pues eso, que vayan renovando. Son pacientes que vienen continuamente, semanas o cada mes, y entonces pues si encuentran este tipo de iniciativas, yo creo que les entran ganas de venir y qué vamos a encontrar ahora esta vez, ¿no? Los pacientes se han sentido escuchados, se han sentido queridos, como tenidos en cuenta, han tenido la sensación de que el hospital piensa en ellos, que yo creo que eso es muy importante. Porque los pacientes, y más en los ámbitos de urgencia, vienen con una carga emocional y tensional de expectativa de lo que se les va a decir, de su problema, etc. Pues tienen un escenario diferente en el que además, bueno, pues ellos descargan su tensión mientras que están motivando la atención en ello. El poder ver en los cuadros, leer, para ellos esa espera se hace más corta. Entonces, a mí me parece que aparte los pasillos tienen más luz, están mucho mejor. Mejora el nivel de estrés, el estado de ánimo y disminuye la percepción del dolor.
Es un momento en el que ellos se evaden, de que no están pensando en su enfermedad, de que no están pensando qué resultado me va a dar el médico, cuáles van a ser los resultados de la analítica. Esto yo creo que va a ayudar en su bienestar y en su salud. Es un hecho que rompe la rutina y además es que no tiene nada que ver con el entorno en el que estás. Entonces, bueno, pues una manera de decir, lo ves, y al principio la verdad es que a mí me sorprendió, pero me gusta todo lo que salga del entorno de lo que esto supone. Que haya arte en un ambiente hospitalario, para mí es todo. Quiere decir que estáis pendientes de lo más sensible, ¿no? del estar aquí. Me hizo conectar con algo diferente, con algo luminoso, con algo que no tenía que ver con la enfermedad como proceso tan duro que es para el paciente y para los familiares. Y fue un momento de evasión, fue un momento que me aportó muchísimo espiritualmente en un momento en el que yo lo necesitaba. Es un momento de evasión, un momento de poder leer una cosita, de una imagen súper bonita. Que soy de las que me he ido a Madrid a ver una exposición y tal. Ahora que no puedo, me la traen aquí y me la traen al hospital. Me parece un bombazo. O sea, yo estoy muy contenta. Goya en un hospital es una exposición que reúne reproducciones de obras del Museo del Prado que han sido cedidas a la Fundación para ser expuestas en hospitales y en comunidades rurales en riesgo de despoblación. Contiene una selección de obras que representan escenas al aire libre, escenas campestres, costumbristas, con niños como protagonistas, con escenas muy reconocibles por todos y que han sido agrupadas por temáticas como el humor, los retos, las emociones, la contradicción, que son arquetipos del alma humana por los que atravesamos todos cuando estamos en momentos vulnerables dentro de un hospital. Pero lo más importante es que esta exposición alrededor de obras de Goya está especialmente comisariada para pacientes, para familiares, para personal sanitario y por eso la exposición incluye textos que están cuidadosamente elaborados por las mediadoras culturales Ana Folguera y Patricia Reingestein, con el fin de conectar precisamente con las vivencias de los pacientes y crear vínculos, ¿no? entre el arte y la salud. Queríamos recoger todas esas experiencias tan complejas y a veces contradictorias que suceden en el entorno de un hospital. Queríamos destacar el aspecto emocional, queríamos destacar también las diferentes historias que podemos leer o intuir en esos cartones para tapices de uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Estos textos pretenden ser muy respetuosos y muy cuidadosos con la condición y el contexto emocional en el que está el lector o la lectora. Los textos me hacen disfrutar un montón, los pienso, algunos me hacen reír mucho y eso es un lujo. Aquí en el servicio de oncología tener ese tipo de información que puede parecer ajena al proceso que estoy viviendo y sin embargo pues lo interiorizo y me sirve de apoyo muy importante, un apoyo muy importante, indirecto, que es todavía más chulo, ¿no? Porque le puedo dar yo la interpretación que quiera sin sonido, está ahí pasivo esperándome a ver qué quiero yo sacar de él. Goya en un hospital yo creo que ha sido un paso importante en la humanización de la asistencia sanitaria y que esperamos que otras iniciativas similares pues puedan venir a este hospital. Esta exposición ha pasado por hospitales como el Portahierro, el Miguel Servet de Zaragoza, el Hospital General de Segovia, bueno, por muchos más, y también la hemos llevado por muchos pueblos en riesgo de despoblación de Aragón, donde el abordaje que hacemos de la exposición es muy paralelo al que hacemos en los hospitales, porque precisamente tratamos de combatir un verdadero problema de salud pública como son las soledades no deseadas.
Precisamente en los pueblos donde íbamos, donde montábamos la exposición, donde finalizábamos la jornada con un concierto, se creaba alrededor de todo este evento expositivo un punto de encuentro que hacía que los vecinos y las vecinas salieran de sus casas, se arreglaran, hablaran con los mediadores culturales y precisamente consiguiéramos que estas soledades no deseadas, por lo menos por unos días, se vieran aparcadas. Nos interesa estimular la reflexión desde las artes hacia aspectos relacionados con la salud y el bienestar y, por supuesto, la enfermedad y la convalecencia. Así que con una situación tan explosiva como una pandemia, pues no podíamos dejar de tratar este tema. De ahí que en 2020 ponemos en marcha Efectos Secundarios, 19 historietas del COVID, que es una exposición que utiliza un medio universal como es el cómic para reflexionar sobre la crisis sanitaria, pero también sobre todas las cuestiones que la llegada del coronavirus ha hecho aflorar a la superficie y que antes considerábamos normalidad, ¿no? Desde las desigualdades sociales, el trato a las personas mayores, la importancia de los cuidados o nuestra relación con la naturaleza, entre otros temas. Cultura de Urgencias es un concurso que ponemos en marcha en plena pandemia. Ideamos una convocatoria para jóvenes creadores europeos de las artes visuales y de la literatura. Hemos tenido más de 200 propuestas de 11 países diferentes de la Unión Europea. El 90% de las propuestas han sido artes visuales y el 10% microrrelatos. Queremos seguir aportando evidencias sobre cómo la cultura puede coadyuvar los tratamientos médicos. Por eso continuamos impulsando un proyecto que creamos en 2016, el proyecto MIR, o de los músicos que no médicos, músicos internos residentes, que es un programa de triple impacto. Por un lado, humanizamos los hospitales, ya que buscamos mejorar los protocolos clínicos a través de la experiencia de la música en directo. Por otra parte, realizamos investigación clínica, ya que queremos contribuir a la búsqueda de evidencias científicas sobre los beneficios de la música en la salud de las personas. Y por último, creamos empleo para músicos, generamos nuevos circuitos que implican vías innovadoras de desarrollo profesional a jóvenes músicos susceptibles de estar en situación de desempleo. Entre 2016 y 2019, el proyecto MIR desarrolló 7 estudios clínicos sin precedentes con la fundamental colaboración del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ya tenemos un feedback muy positivo de todos los investigadores, que son los propios jefes de servicio del hospital. Efectivamente, las pacientes se sentían más comprendidas y atendidas por una institución o por una acción que era más allá de la puramente técnica, digamos, es un poco la medicina de antes, la medicina humanista en la que comprendes a la persona como individuo global y no como un transmisor de un fallo orgánico que tú lo detectas y lo intentas solucionar tecnológicamente, no humanísticamente. Que vinieran los músicos a tocarnos en directo para nosotras, los beneficios eran mágicos, porque era mejor que un analgésico, mejor que cualquier ibuprofeno. La migraña bajaba, los dolores bajaban, pero nos pasaba a todas. Ocurrió realmente muchas veces que los padres, al empezar los músicos en directo a tocar sus piezas, empezaban a llorar. Y muchos padres, muchas madres nos decían, nos transmitían que realmente era la primera vez que se ponían a llorar, porque realmente la música como que había abierto esa coraza que tenían de intentar resistir, protegerse, y que la música pues había sido ese momento emocional que les había cargado y se habían puesto a llorar y sabían que tenían que hacerlo, porque era una forma también pues de aceptar esa situación y seguir adelante y coger fuerzas con su niño, ¿no? Se trata de llevar el arte a la ciencia para convertir la ciencia en arte. A priori son campos o ámbitos que no tienen nada que ver, sin embargo
con este proyecto MIR estamos demostrando que están muy relacionados. Lo que haces es que el paciente disminuya su ansiedad, disminuya incluso el dolor, y podemos conseguir y demostrar con este proyecto que la música puede ser una alternativa de tratamiento o un valor añadido más al tratamiento que ya está recibiendo el paciente. ¿Cuál sería el futuro hospital? El futuro hospital conlleva el que haya una humanización muchísimo mayor y donde el papel de músicos o el papel de literatos o el papel de pintores forme parte de la plantilla y contribuya, ¿no?, a la mejora del paciente. Queremos contribuir a construir el hospital del mañana y generar evidencias científicas sobre los efectos positivos que tienen las artes en la salud. Por eso, nuestra misión pasa por integrar los sectores de la cultura y la sanidad para ayudar a construir políticas institucionales e incluso políticas legislativas, ¿no?, siguiendo los modelos de otros países europeos donde ya se están integrando prácticas artísticas en entornos hospitalarios como un elemento habitual de su sanidad. Nos gustaría que disfrutar de una exposición mientras se espera en urgencias o de un músico que está tocando a pie de cama en un posoperatorio fuera una realidad absolutamente cotidiana en nuestros hospitales.